El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigas. Bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, un programa más transmitiendo a nivel nacional a través de Radio Globo en sus diferentes frecuencias en los 18 departamentos, 298 municipios del país. Llegamos a usted también a través de las redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook y en YouTube. En este momento, en cualquier parte del mundo nos puede sintonizar y lo invitamos a compartir nuestra transmisión en vivo. En estos momentos llegamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en este espacio que es cortesía de Diario Digital, El Pulso, periodismo de investigación. Gracias a don Ronald López en controles de Radio Globo, Cristian Maradiaga en máster principal de Globo TV, al equipo de producción de Diario Digital, El Pulso, y a mi compañero Carlos Paz, que estará en unos minutos con nosotros a través de la línea telefónica. Muchas gracias también a nuestros invitados que han hecho de este espacio un espacio de análisis, de opinión, un espacio serio. Y agradecemos todas esas palabras que nos brindan día a día los personajes de nuestro país, los personajes del ámbito político, social, económico, de la salud, etcétera. Todos los gremios también que han estado y que han sido parte de Cuarto Poder. Gracias por esos análisis y por esa opinión. Y gracias a usted a nivel nacional también por hacer parte de suyo este espacio de 4 a 5 de la tarde. Lo invitamos a participar con sus mensajes a través de las redes sociales o a través de la línea telefónica. Vamos a dejar unos minutos al final del programa para conocer la impresión de las personas. 2221-6800, 2221-6801. Seguimos dialogando esta tarde sobre el panorama electoral que se avecina para nuestro país. Iniciamos esta semana tocando este tema importante para la vida nacional. Los próximos procesos electorales, el proceso electoral primario y el proceso electoral de elecciones generales, vendrían con cambios, con una nueva ley electoral que en estos momentos está a la espera de ser aprobada. Según aducen, en los próximos días estaría llegando al Pleno del Congreso Nacional el proyecto de ley de una nueva ley electoral, valga la redundancia, para poder jugar con nuevas reglas en dichos procesos electorales. ¿Qué cambios se vienen? Pues hemos escuchado en estos 2 días a los analistas hablar de cambios mínimos y de trabas en cambios sustantivos, en cambios elementales. Trabas porque no hay acuerdos todavía para el tema de la segunda vuelta, no hay acuerdos para el tema de la reelección y no hay acuerdos aún para poder ir con un nuevo censo o con una nueva identidad, porque hay peros por parte específicamente del Partido Libertad y Refundación de acudir a un proceso de elecciones primarias sin estos elementos que sin duda alguna son fundamentales, tanto el censo como la nueva identidad, para ir a un proceso de elecciones generales. Pero según el trabajo que se realiza en el Registro Nacional de las Personas, pues tendríamos listo dicho censo y dicha identidad a finales de este año o quizás a principios del próximo año, lo cual en marzo del 2021 estará listo. Pero hay elementos en el cronograma electoral en base a ley que se tienen que respetar. La entrega de un censo provisional antes de la convocatoria de las elecciones, que por cierto estamos a un mes. El próximo 13 de septiembre se da dicha convocatoria, tiene que entregarse un censo provisional y en octubre o en noviembre creo que ya tiene que estar el censo permanente, depurado sacando ese montón de muertos. Se habla de 800,000 muertos que todavía están en lista, que sí tienen que sacarse, no pueden seguir votando los muertos en nuestro país. Y aparte que hay nuevos votantes que tienen que ser parte de este nuevo censo o de este censo actualizado y de este censo depurado. Ese es el tema que vamos a abordar junto a nuestro invitado esta tarde. Saludamos a nuestro compañero Carlos Paz, a la distancia nos acompaña siempre tomando las medidas de bioseguridad. Don Carlos, por eso esa transición de semana a semana que me preguntan muchas personas por usted, pero ahí está siempre don Carlos a través de la línea telefónica. Es preferible estar solo en uno en cabina. Tomamos las medidas de bioseguridad necesarias en este espacio y dentro de esas medidas de bioseguridad no nos puede faltar, lógico, la mascarilla y Sani Gel y Sani Solución, que son
el gel de manos, Sunny Gel, y que se lo recomendamos a usted cuando salga de su casa y ande en la calle, en su bolsillo, en su cartera, usted puede portar este gel de manos que le mata el 99.9% de gérmenes y bacterias en segundos. Tiene 70 grados de alcohol, cumple con los requerimientos internacionales. No es cualquier gel, de esos gel pegajosos que usted encuentra en el mercado, en la calle. Hoy que se hizo tendencia en el comercio, pues vender cualquier gel y comprar por la necesidad también cualquier gel, pero mejor verifique que sea de Sunny Gel, que es un producto de MC, compañía farmacéutica 100% hondureña con más de 20 años en el mercado y con su registro sanitario. También está el Sunny Solución, que es el líquido. Usted lo puede utilizar en Sprite para desinfectar todos los artículos con los que tenga contacto, sus zapatos. Aquí cuando entramos al escritorio, mire, utilizamos esta solución, Sunny Solución, para desinfectar. Los compañeros en Master también toman las medidas necesarias. Cuando entra alguien, lo bañan de Sunny Solución. Cuando se toca el piso, hay que echarle también Sunny Solución. Cuando abre las puertas, los llamadores, las puertas de entrada de su casa, del vehículo. Así que recuerde, Sunny Gel y Sunny Solución lo encuentran en diferentes pulperías, farmacias y supermercados de su preferencia. Don Carlos Paz también a la distancia está utilizando el Sunny Gel y Sunny Solución. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Cristian Maradiaga, Ronald López y estimados amigas y amigos oyentes de Cuarto Poder Radio Globo. Así es la situación a estas horas de hoy, 12 de agosto. Las comisiones del Congreso Nacional, junto con sus consultores o asesores, una reunión en estos momentos con los concejales del Consejo Nacional Electoral sobre ese toque que le están dando de trastoques a lo que es el cronograma electoral. No han llegado a consenso, se suponía que para hoy ya debería estar aprobado, en el cual pues permita legalizar que el Consejo Nacional Electoral exponga a la ciudadanía y a los partidos políticos el famoso censo electoral, que lo conocemos también como padrón electoral, hasta en el mes de enero. Debe de haber la garantía que el Registro Nacional de las Personas tenga concluido el trabajo que está ejecutando, denominado enrolamiento, y estar entregando la tarjeta de identidad el 28 de diciembre. El otro caso es lo de la segunda vuelta, Ramón y estimados oyentes. No existe ningún tipo de voluntad. La responsabilidad de la tranquilidad y de la paz de la nación nos corresponde a todos, mujeres y hombres que habitamos esta Honduras. Pero tiene mayor responsabilidad quienes están dirigiendo las instituciones de la República. Y hablamos en este caso de los poderes del Estado, poder legislativo y poder ejecutivo. Y el poder judicial, que si fuese la instancia para impartir la justicia, los ciudadanos pudiésemos recurrir a este poder con el propósito de dirimir las diferencias existentes, pero sabemos que en el país no es así. Asómbrese, escuché hoy decir a don Antonio Rivera Callejas que en Honduras el que obtenga más del 40%, 41, bueno, 40.5 ya es más de un 40%, no existe la necesidad de una segunda vuelta, una total situación inadmisible, desde mi opinión, inaceptable, porque en Honduras la crispación ya no solo es de los sectores populares que se manifestaban en las calles. Hoy el sector empresarial también está haciendo cuestionamientos fuertes y que necesita una reducción a la ley tributaria del país por situaciones como la siguiente. Así es. Le cobran impuestos sobre la renta, sí, para la seguridad y la defensa. Le cobran el tazón de seguridad para lo mismo, defensa y seguridad, pero también le toca pagar su propia seguridad privada.
3 seguridades pague el sector empresarial en este país y pague el 44% de impuestos, y ellos consideran que lo más que deben de llegar a pagar y que es rentable para que el país se enrumbe en un proceso de desarrollo es del 40%. Pero asombres, estimados oyentes, no solamente escuché ese 40%, sino que también escuché un 30%. ¿Para qué entonces segunda vuelta? No existe voluntad política del partido de gobierno. No tendría sentido, don Carlos. No tendría sentido ese avance tan sustantivo de aprobar una segunda vuelta si nos vamos con un 40%, aunque en otros países ya se da. Le estoy diciendo que escuché 30, o sea que si tiene 31, 32, 33. No, estamos en lo mismo entonces. Es asombroso. Recuerde que don Juan Orlando ganó con más del 40%. Entonces, son no tiene sentido. Propuestas calculadas al estilo político de Honduras. Claro, pero vigila sus intereses, don Carlos. Y el Partido Nacional va a hacer todo lo posible por no soltar el poder. Las personas piensan, la población en general, que haciendo una mega alianza ya va a estar derrotado el Partido Nacional. Quizás no sabemos con los juegos, las estrategias o artimañas que podrían salir para no soltar esa teta del Estado, como llamamos los hondureños. Pero ya está nuestro invitado, don Carlos. Le damos paso de inmediato. Don Eugenio Sosa, sociólogo, catedrático universitario y analista, que nos ayuda esta tarde a poder ver de manera más profunda cómo se va a llevar a cabo este próximo proceso electoral, tanto primario como general, con estas nuevas reglas del juego que están en proceso en estos momentos. Un placer saludarlo, don Eugenio. Le saluda Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un gusto saludarle, igual que esa audiencia y el equipo que siempre trabaja con usted y que le acompaña en este programa de Cuarto Poder. Gracias. El tema que está en vigencia en estos momentos de cara al próximo proceso electoral es las reformas, una nueva ley electoral. Ya sabemos que los cambios son mínimos, pero aquellos grandes elementos que pueden cambiar o que pueden hacer ver distinto un proceso electoral, pues es el tema de la reelección, tema muy polémico, y el tema de la segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión sobre estos dos temas polémicos? ¿Cree que se pueden poner de acuerdo, o qué le conviene a cada una de las fuerzas políticas, que al final por ahí va la situación, por la conveniencia que tenga cada uno de los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional? Bueno, y en primer lugar, Ramón, yo he planteado que en toda esta discusión de las reformas, llamadas reformas, en realidad, en sentido estricto, nosotros no estamos teniendo reformas electorales. Lo que estamos teniendo es un ajuste electoral, y que esto todavía tiene su jaloneo, un ajuste para integrar a un tercer competidor que ya no lo pueden mantener fuera de las reglas y de la conformación, con todo y que lo han querido, pero al final se ha ido metiendo, que es Libertad y Refundación. Entonces, las reformas más profundas que siempre ha aspirado el pueblo hondureño, que es el Consejo Nacional Electoral, luego Justicia Electoral y el registro, si usted ve en el fondo, son instituciones que más o menos, salvo la integración de un nuevo partido político, tienen características similares a las que siempre han tenido. Yo creo que eso es importante reconocerlo y autorreconocerlo, independientemente de la afiliación política o la simpatía que uno pueda tener en determinado momento. Con el tema de reformas torales, en primer lugar, a mí me parece una terrible irresponsabilidad, sobre todo de quienes tienen el poder, llevar temas tan sensitivos tan cerca ya de una convocatoria para el proceso electoral. O sea, después de casi 3 años de la gran crisis postelectoral, ¿cómo es posible que nosotros seguimos cargando problemas sensitivos no claros para la ciudadanía ni para los mismos competidores, como es efectivamente la reelección y como es el tema también de una posible segunda vuelta? En realidad, eso es inadmisible, de que no haya podido producirse un acuerdo político antes. Por lo tanto, al no producirse esos acuerdos, lo que hace es que a estas alturas la ciudadanía, de alguna manera, aun cuando estamos a las puertas de elecciones primarias no generales, hay mucha incertidumbre.
hasta el momento donde estamos, todavía cualquier cosa puede suceder. Incluso aunque algunos lo descartan, que dentro del Partido Nacional el mismo Hernández decida competir. Hasta ahora todavía eso es posible porque se llevó hasta último término esta situación. Eso no se dirimió, lamentablemente. Ese es un elemento potencial de una crisis de mucha envergadura en un próximo proceso electoral, dependiendo de cómo se den los desenlaces. El otro elemento de la segunda vuelta, en el fondo, lo que hay es un cálculo, sobre todo del partido en el gobierno, de creer que puede seguir ganando las elecciones con un mínimo básico y todas las dificultades que se dan de compra de votos, posibles fraudes, etcétera, etcétera, y esto se ha dejado de correr, y creo yo que muy difícilmente se van a aprobar reformas sustantivas como esta segunda vuelta para el próximo proceso electoral. Probablemente lleguen a unos acuerdos para dejar elementos para el próximo, hasta el otro proceso electoral, que teóricamente sería, si no me equivoco, más o menos ahí en 2000, más o menos 25. Sería como 25, ¿no? 25. Eso es. Ahora, esto, incluso reconociendo la situación de la pandemia, es un elemento de mucha incertidumbre y que no deja de preocupar, de que anticipa una posible crisis política, salvo de que realmente tengan acuerdos sólidos desde ya para las primarias y de cara a las generales. Así es. Leo un par de mensajes a través de las redes sociales a las personas que nos escriben. Saludamos al abogado penalista Rodolfo Zamora, que siempre está pendiente de nuestro programa. Saludos a Carmen Leiva, que dice: buenas tardes, excelente programa desde Santa Cruz de Yojoa, bendiciones. Y mi pregunta al presidente es: ¿dónde está el dinero? Dice doña Margarita Gómez. No me pierdo su programa, excelente, bendiciones. También nosotros, Carmen, nos preguntamos siempre dónde está el dinero. ¿Dónde están los hospitales, por cierto? Que no han llegado, a pesar de que ya están en las instalaciones, todavía no los tenemos, hasta no verlos. Dice Pati Urrutia, atención, mire lo que nos está diciendo en estos momentos Pati Urrutia, que siempre está pendiente de nuestro programa también, que los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras están pintando las letras otra vez. Las Fuerzas Armadas con helicópteros los quieren reprimir, pueblo, únete. Terrible. Y saludos, dice Bea Martínez, al doctor Eugenio Sosa. También está con nosotros nuestro compañero Carlos Paz, doctor Eugenio Sosa, a quien le damos la bienvenida de nuevo, don Carlos, con sus consultas esta tarde. Muy buenas tardes, profesor Eugenio Sosa. Como estudioso de las ciencias humanísticas, ¿cuál es la percepción de la sociedad en este momento alrededor de los procesos electorales en Honduras que le puedan generar alguna esperanza de cambio a la situación atrofiada que sufría antes de la pandemia y tragedia post-pandemia, doctor Sosa? Bueno, yo creo que hay varias formas, Carlos, de medir esa situación y el impacto que puede tener en el proceso electoral. Primero, no podemos desconocer que, medido incluso por encuestas que probablemente siempre han estado ligados más al tema del poder, realmente el grado de ilegitimidad, de rechazo a quien está en silla presidencial, don Orlando Hernández, tiene niveles ya realmente casi nunca vistos, ni siquiera en América Latina. O sea, los datos andan ahí por menos 27, negativo 27, negativo 30. En términos de proceso electoral, esto va a repercutir directamente en las elecciones. Va a tener un impacto grandísimo de rechazo a una continuidad del partido en el gobierno. Sin embargo, no podemos desconocer que todavía el hecho de conservar la maquinaria estatal, de conservar el monopolio de algunos recursos en un país con una situación de desigualdad y pobreza muy grande, todavía hay una franja importante que se vincula al voto clientelar y que se vincula a la posibilidad de la compra de votos, que me parece que es una apuesta que está en el horizonte actualmente y por eso no se accede a la segunda vuelta.
porque en realidad también, producto de esa situación que planteo, debemos de estar relativamente conscientes, lo ven los partidos deberían estar, que por sí solo las fuerzas políticas de oposición, por lo menos en 3 liderazgos importantes, de Libertad y Refundación, del Partido Liberal, por lo menos la franja que encabeza el señor Luis Zelaya, y del mismo Narrala, si se van por separado y el Partido Nacional va con toda la maquinaria, el control que tiene, va a ser muy difícil poderles remover del poder, porque se va a apostar a una franja relativamente cautiva que todavía tienen contra una gran dispersión. No podemos desconocer, yo creo que el liderazgo de Narrala probablemente se ha erosionado, pero todavía no me cabe duda que hay muchos votos que estará arrastrando, al igual que los que mantiene el Partido Liberal y los que concita Libertad y Refundación. Pero estas fuerzas, el gran problema es que, a pesar de que coinciden en la necesidad de la reforma, como es por lo menos Libertad y Refundación y el Partido Liberal, dentro del Congreso, me parece que las voces son todavía sin un acuerdo interno como para obligar al Partido Nacional a producir esa segunda vuelta. Y lamentablemente, en el caso de Narrala, ustedes aquí me pueden aclarar que están probablemente mucho más informados, incluso en una reciente conferencia, pues dijo por ahí que su combate es contra todos los otros partidos políticos porque los echa en un mismo saco. Políticamente, en el actual contexto, esa es una posición errónea, porque en política, salvo en otros campos no, pero en política usted necesita pactar para avanzar de acuerdo en algunos momentos, en algunos trechos, con personas que no coinciden totalmente, o que a veces en determinadas coyunturas las coincidencias son lejanas, pero que en el momento, en búsqueda de un objetivo, es importante coincidir. Y para la democracia hondureña, para la perspectiva de país, hasta algunos nacionalistas están convencidos que volver a la alternabilidad y remover al Partido Nacional y esta vinculación del Grupo Hernández en el poder es fundamental incluso para la sobrevivencia democrática y para fortalecer y repensar el país, a enrumbarlo en la búsqueda de soluciones mucho más importantes que necesita la sociedad hondureña, como el empleo, los ingresos, la alimentación, y enfrentar el gran tema de la pobreza y la desigualdad. Y yo creo que toda la población está claro en eso, que don Juan Orlando Hernández ha sido el presidente quizás en historia de Honduras con menor popularidad desde incluso inicios de su periodo. Recordamos presidentes muy impopulares que ya a final de su gobierno la gente ni los quería ver, pero don Juan Orlando ha llevado una cruz bien pesada desde inicios de su primer gobierno, y a estas alturas es evidente un cansancio de 12 años de gobierno que va a cumplir el Partido Nacional. Pero ¿qué hay de la calidad de los candidatos de oposición de don Eugenio Sosa? ¿Cómo los mira usted en cuanto a la fuerza que pueden tener? Mire, yo le puedo decir que los candidatos de oposición en este momento son candidatos débiles. Y no se lo digo en mi opinión, sino que se lo digo en lo que nosotros recogemos. Todos los días escuchamos mensajes, llamadas de la población, y hay un desencanto, no hay una esperanza por un candidato fuerte, como en otros tiempos. Don Mel Zelaya, don Carlos Flores, don Carlos Roberto Reina, hacían temblar a las masas, a sus opositores, arengaban con ganas a la masa porque tenían espíritu político. Hoy ese espíritu quizás no lo miramos en los candidatos de la oposición, y son más los contras que los pros que los que tienen en estos momentos. Imagínense usted, vamos a hablar de 2 fuerzas por cada partido de los que van a primaria. Partido Liberal, los candidatos más fuertes serían Yanni Rosenthal, si participa, un ex convicto. Luis Zelaya, que ha tenido serios problemas dentro de su partido, incluso hasta expulsando correligionarios, como lo llaman los liberales. Los candidatos nacionalistas, pues qué decir de un partido desgastado, implicado por la corrupción, por el narcotráfico, es evidente el desgaste. Y los candidatos de Libre, pues doña Xiomara, que sería la más fuerte en este caso, sigue escondida, no se define si va a participar o no, hay confusión con el fraude, con el boicot a las elecciones. Y los otros 2 candidatos, que creo que son buenos candidatos, el caso de Wilfredo y de Reina, pues no se sabe, hay que verlo en el proceso, si tendrán o no la fuerza de competir con el oficialismo del partido, porque el coordinador del partido, un hombre emblemático como Mel Zelaya, lo más seguro es que va a apoyar a su esposa, y hay una fuerza contundente. Y el otro candidato que tendría opción de ser presidente es don Salvador Narrala,
que volvió a esas equivocaciones, esas ambivalencias, expulsando personas que han sido fieles a él. O sea, si analizamos todos los candidatos, son más, como le digo, los contras que los pros. ¿Qué puede salir de todo ello? ¿Cómo lo mira usted? No, efectivamente, Ramón, vi que usted ha colocado un tema súper importante que me ayuda a complementar el análisis anterior. Yo le estaba hablando de las alianzas, pero la pregunta es, y usted ha dado elementos, ¿por qué un solo partido no sería capaz de derrotar al Partido Nacional? La respuesta es justo su reflexión. Los candidatos de los partidos políticos que hay ahorita de las principales fuerzas y los que usted ha mencionado, algunos son candidatos fuertes, pero dentro del pequeño núcleo duro partidario que tienen. E incluso ahí tienen competidores y no tienen todo el arrastre. Pero un candidato para que por sí mismo gane y pueda ser un vencedor sin necesidad de ir a una segunda vuelta, tendría que ser un candidato que genere eso que usted está planteado, entusiasmo político, que genere espíritu político, que despierte los ánimos y las ganas de ir a votar y que genere expectativas de cambio en la sociedad. Y lamentablemente eso no está planteado en el horizonte. Doña Xiomara, no cabe duda para mí que es la más fuerte dentro del Partido Libertad y Refundación, que ningún oficialismo se deja quitar fácilmente una candidatura, y no va a ser el caso de la familia Zelaya, que se la van a arrebatar así nomás, pero fuera del Partido Libertad y Refundación no tiene el entusiasmo que, salvo coyunturas excepcionales, se presenta, como la que tuvo en el 2013, que fue el momento mucho más estrella y estelar de Libertad y Refundación, cuando recogía el entusiasmo antigolpe y recogía todo el espíritu de una expectativa de cambio, porque todavía no había estado ni siquiera en el Congreso Nacional. Y si nos vamos al Partido Liberal, aún los candidatos que están allí, que ha mencionado, tienen serias dificultades para unir al mismo partido e entusiasmar al liberalismo, no digamos para entusiasmar hacia afuera a un voto joven y a un crecimiento electoral, que esta vez van a ser como 600,000 nuevos electores que realmente agarren en una tendencia hacia un candidato. Y Narrala tampoco es el mismo candidato de 2013, y realmente varios sectores que realmente hacen reflexión política les preocupa en demasía el tema de la falta de la falta de coherencia en algunos puntos, muchas ambigüedades, y se está comportando como el viejo político tradicional que tiene un partido y que el partido es de él, que puede meter y sacar a quien se le antoja porque no coincide, sin un espíritu democrático. Entonces, eso normalmente tiene problemas para ser un vencedor entusiasmador a los otros. Cuando un candidato de un partido logra generar eso que usted dice, Ramón, ese espíritu político, esa vocación de ir a las urnas, ese entusiasmo, es capaz de arrastrar no solo a los de su fuerza política y no solo a estos independientes que yo le estoy planteando, sino que incluso arrastra a votos de los otros partidos políticos, porque en ese momento dicen, bueno, esta es una opción y hay que ver qué pasa. Sí, don Carlos. Doctor Sosa, las Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, la propuesta fue que inmediato después de las elecciones del 2017 se iniciara el proceso de concertación, de armonía entre las fuerzas políticas para una propuesta que trajese la tranquilidad, la paz y la defensa del sistema de la democracia, entre comillas, que hemos estado viviendo. Se llevaron el 2018 platicando con Garapuli. Pasó el 2019 y los pasos que se dieron para avanzar en la depuración de ese censo no hubo ninguno. Ahora la culpable es la pandemia. Claro que existe, es una realidad. ¿Qué riesgo es que se esté tratando desde este momento a trastocar los términos legales al Consejo Nacional Electoral, don Eugenio? Mire, la verdad que eso tiene que ver producto de una irresponsabilidad y de la ausencia de una vocación
democrática. Estimado Carlos, yo le voy a decir una cosa, todo el problema del registro, ¿por qué no avanzó? Tiene que ver con algo terrible para una sociedad como las nuestras, tan subdesarrolladas, no solo en aspectos sociales, sino también políticos. Esas entidades pudo haber, si hubiera tenido, si no hubiera estado en manos de los partidos, como ha estado toda la vida, pudo haber avanzado en todo el tema de generar una nueva identidad, si hubiera tenido unas características de ser una institución técnica especializada. Pero como es una institución que está amarrada a la posibilidad de fraude, que está amarrada al control electoral, que está amarrada al clientelismo y que está pegada de lo electoral, siendo una institución tan importante para el desarrollo como es el derecho a tener una identidad, entonces hoy tenemos las consecuencias que tenemos. El tal diálogo de Garafuli, eso fue, sabíamos de entrada que eso era un entretenimiento. Eso era una cosa bonita que Naciones Unidas podía permitírsela para movilizar recursos y estar jugando su rol en el país, pero sin ninguna posibilidad. Llegaron a 150 acuerdos y no se concretó ninguno, creo. Al final, de manera real y de manera profunda. Entonces, eso fue una cuestión que no significó para nada, no dio resultados. Luego entraron en este proceso de la identidad, siempre apoyados por Naciones Unidas, a tal grado que dejaron correr todo el tiempo y casi estar ya en el momento del partido, como se dice, a tal grado que ahora se juntó con la pandemia. Pero en realidad lo que hay en el fondo de ese problema es un problema primero de arquitectura institucional, partidaria, de cómo somos incapaces de tener una institución como el registro realmente autónoma y de carácter técnico como lo manda la Constitución. Y por lo tanto se convierte en una disputa política. Un tema que es fundamental y que lo más importante no es lo electoral como la identidad, en Honduras se debate y se discute en términos políticos y en términos electorales, que otros países no tienen ese problema. Entonces llegamos a esta situación y hoy en día es objeto de discusión y de campaña y de debate hacia dónde ir, si hay ir a elecciones o no ir, y quiénes van a ir y qué va a pasar. Lo peor que puede pasar, creo yo, que va a generar más incertidumbre, es que muevan, como lo dice usted, Carlos, el calendario electoral. Si mueven esas elecciones primarias para mayo, junio, eso va a generar más incertidumbre y sin resolver el problema de la reelección, le va a meter más fantasmas a este proceso. Hacemos una breve pausa para recordarle que el Registro Nacional de las Personas ya está trabajando en estos momentos, redoblando esfuerzos con el proyecto de identificación a nivel nacional para que usted pueda ser parte de ese nuevo padrón electoral y, por supuesto, obtener su nuevo documento de identidad nacional, una identidad más segura. Busque información de dónde puede realizar este proceso de enrolamiento en su página web www.rnp.hn. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace alegres, luchadores, solidarios, innovadores. Así también es la nueva identidad, confiable, segura y tecnológica. Para tener la tuya, preséntate a actualizar tus datos personales, firma, huellas y foto. Todo bajo rigurosas medidas de bioseguridad. Anda y pedila ya. Es gratis. La nueva y moderna identidad de Honduras. Sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Y hoy quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta Remesa en Línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros, o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione Activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de Agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... Continuamos en su programa Cuarto Poder. Gracias por su sintonía. Nos acompaña el doctor Eugenio Sosa esta tarde abordando el futuro electoral de nuestro país. Pero antes saludamos a don Alberto Villatoro. Villatoro Fotocolor, centro de Tegucigalpa. Nos dicen que ya están atendiendo para que usted se tome su fotografía frente a la concha acústica del Parque Central. Saludos a don Alberto Villatoro en Villatoro Fotocolor. Y seguimos leyendo algunos mensajes de las personas que nos escriben en las redes sociales. América Poblan, ¿dónde están los hospitales? Partido Nacional igual a corrupción, nos dice. Gloria Enríquez se pregunta, ¿dónde está el dinero? Corruptos. Nerly González Baquedano. Muy buena exposición del colega Eugenio Sosa. Por cierto, don Eugenio, de este tema... Ramón. ¿Sí? Sí, Ramón. Quería ligar las dos preguntas al doctor Sosa de la percepción y lo del censo. Eso significa, doctor Sosa, que si ligamos la percepción, que es menos 27, el año que se llevaron haciendo nada con las Naciones Unidas, nunca ha existido la disposición ni la voluntad política de las reformas que en este momento, ya sobre la marcha del proceso, están hablando y por lo tanto no se van a dar. Si los nacionalistas saben que están menos 27 de la percepción de la sociedad, saben que si hacen las reformas no tendrían la oportunidad de entrar en una segunda vuelta. Mientras si se continúa con el mecanismo actual, tienen la oportunidad de tener cierto poder a través de la representación en el Congreso Nacional y manipular para la Corte Suprema de Justicia en el año 2022. Claro, mire, yo creo que esas reformas para las próximas elecciones, estas reformas de fondo que estamos hablando, definitivamente no las vamos a tener. Y las van a dejar, a lo más que podemos llegar, es que lo consulten, si llegan a ese acuerdo, lo consulten en las elecciones generales o que lo dejen encaminado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando tenían la idea de que a Libre lo iban a incorporar en aquel momento Tribunal Superior Supremo Electoral, le dejaron habilitado la reforma, que eran 5 miembros, y luego no la hicieron, sino que quedó después diluida, y Libertad y Refundación reclamándola, y el otro que quería que iba a tener la otra representación era el PAC, que decía que era el que había tenido más votos. Bueno, una jugada de esas se las pueden hacer ahora, decir que van a hacer mejor después, hasta que sea para el otro proceso electoral, no este que viene, dejar medio aprobado en una primera fase en la Constitución, queda pendiente, y eso, dependiendo de los resultados, lo pueden hacer o no. La otro elemento es que lo hagan bajo algunos elementos de consulta popular en las elecciones ahora que estamos para ya generales de noviembre. Pero para ahora, como lo quiere la población hondureña, como lo quiere la ciudadanía, realmente yo lo miro bastante improbable, aunque, como se dice, en política siempre pueden haber acuerdos, aunque uno crea que no, pero yo lo miro bastante improbable. Y es que hay un elemento de fondo. El Partido Nacional necesita garantizar continuar en el poder o tener cuotas importantes. Justo vienen las elecciones de estos organismos y necesita garantizar una franja de impunidad que, al quedar en una llanura extrema o bastante golpeada, les será muy difícil no enfrentar algunas situaciones, si es que las fuerzas que le están adversando realmente quieren que vayamos a cambios sustantivos en el país. Entonces, en el fondo está eso, ¿no? Esa relación, y ese es todo el elemento y el argumento principal de fondo, no el que dicen por qué no se aprueba una segunda vuelta. Y les escuché también ahora en el programa que esta segunda vuelta tiene que ser algo serio. No puede ser una segunda vuelta para un 30% de votos válidos o 25%, no digamos. Eso sería realmente
una cosa de burlarse de una aspiración de demanda ciudadana, y sería realmente una chabacanería política pretender hacer una reforma de ese tipo. Sí, me quiero referir al tema, doctor Eugenio Sosa, sobre esta consigna que ha surgido, que ha generado pues mucho entusiasmo en el sector de oposición. ¿Dónde está el dinero? Después de manchar un puente que no lo han podido borrar por más de 5 ocasiones el alcalde de la capital, y ahí sigue esta consigna. ¿Dónde está el dinero? ¿Será que esto es un aliciente para volver a esa lucha popular, esa lucha social, esa lucha de las calles que se perdió hace muchos días y que con la pandemia pues quedó estancada porque era imposible salir a protestar? ¿Regresará esa fuerza de exigencia a la lucha de las calles, o ya estamos meramente en el proceso electoral, viendo que hoy es 12 de agosto, a un mes de la convocatoria, ya las corrientes están trabajando en su integración de planillas, en la recolección de firmas, ya tienen los formularios, tienen 3 meses para entregarlas a sus partidos en noviembre, después un mes para corregir errores, después en enero empieza ya la campaña abierta, los anuncios, las encuestas, los debates, enero y febrero, y ahí nos fuimos y llegamos a marzo, al día de las elecciones. Ya no hay tiempo entonces para esa lucha social porque ya estamos compenetrados en el tema electoral. Efectivamente, mire, yo creo que los procesos electorales, dependiendo de cómo funcionan los sistemas políticos, pueden generar 2 tipos de elementos, ¿no? O uno, facilitar y desencadenar movilizaciones. Ustedes recordarán que el caso de Otto Pérez Molina fue preso cuando ya se acercaba su mandato un poco a su fin, y se estalló toda una ciudadanía en las calles. Pero también los procesos electorales, dependiendo de cómo se vinculan los partidos políticos con sectores sociales importantes, también generan a veces una expectativa de espera. Y yo creo que que para el año 2021, este año ya se lo comió la pandemia, el 2020, y que para el 2021 lo más seguro es que vamos a entrar en un carril ciudadano de expectativa electoral. Y entonces, consignas como esta, ¿dónde está el dinero?, va a ser un tema de la nueva polarización política en Honduras. El tema de la corrupción yo creo que va a ocupar un elemento importantísimo para el debate electoral, al igual que lo podrá ocupar el narcotráfico, el hecho que habían despachado la MASI, porque hay elementos discursivos de los partidos, Ramón y Carlos, que los partidos saben que no pueden cargar toda la vida con él. ¿A qué me refiero? Si ustedes recordarán, las elecciones anteriores, 2013 sobre todo, pero incluso 2017, estuvo marcado todavía por el golpe de 2009 y por el tema de reelección. Pero de alguna manera, estos temas han ido desgastándose de alguna manera, y creo que este tema de corrupción se va a sobreponer a la polarización. No creo que Libertad y Refundación, aunque lo puede mencionar eventualmente, va a seguir haciendo campaña apelando al antigolpe, o víctima del golpe. Yo creo que tendrá que avanzar en otro tipo de narrativa política. Y esto de la corrupción, recuerde que en América Latina la corrupción ha sido una narrativa política potente, De hecho, está estudiado que ese fue el gran eje que le permitió a López Obrador vencer a ese partido de años en el gobierno, como ha sido el Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Entonces se convirtió en algo potente. En el caso hondureño, el problema que tiene Libertad y Refundación es que esa narrativa anticorrupción la compite con otros candidatos, sobre todo con Narrala, que ya la había tomado anteriormente. Entonces no es algo que le queda cómodo solo a él. Por eso es que se produce esta fragmentación de la oposición también, y que todavía le da oxígeno al Partido Nacional. Sí, don Carlos Paz, para ir cerrando. Le agradezco al doctor Sosa y a nuestros oyentes, al doctor Sosa, pues poder compartir con nuestra audiencia su conocimiento científico de la percepción que tiene la sociedad y cómo ellos analizan también las deficiencias de los líderes políticos de las instituciones en el país. Doctor Sosa, no debemos tener entonces expectativas que vamos a recuperar en el siguiente proceso electoral, o alguna esperanza
el Estado de Derecho para poder reconstruir las instituciones de la República y que esa democracia se refleje en cierto beneficio material en la tragedia en que va a quedar la nación hondureña. Carlos, me hace recordar usted con esa pregunta una frase célebre de Max Weber, uno de los sociólogos importantísimos, y decía lo siguiente: en política hay que aspirar a lo imposible para lograr lo posible, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo? No, que es una obligación como ciudadanía no perder la esperanza, la aspiración y hacer lo que nos toca hacer. Ustedes como periodistas, colocando estos programas, llevando debates más profundos, más reflexivos, en mi condición, pues en lo que yo pueda hacer, y así cada quien, ¿no? Nos toca asumir esa batalla, aunque parezca imposible. El otro elemento es que para que tengamos una esperanza más sólida, necesitamos que estos liderazgos que están débiles aún dentro de esos mismos partidos trasciendan realmente. Usted ve un discurso de estos partidos, de estos liderazgos que quieren gobernar Honduras, bastante pobres. En la lectura de país, bastante pobre. En la lectura de la propuesta de lo que debe ser Honduras, bastante pobre. En realidad, a veces solo balbucean fuera jo, o balbucean dónde está el dinero, o balbucean golpe. Pero necesitamos que tengan una narrativa más consistente, una propuesta más consistente, que saquen la casta, si es que la tienen, de estadistas, de poder tener una lectura de lo que le está pasando a Honduras, que es dramático, es trágico. Honduras vive una situación realmente que no es para que estemos realmente sentados, mucho menos aquellos que quieren dirigir el país. Tienen ese desafío, si no, estarán contribuyendo a una continuidad de lo mismo y a una continuidad de los que están. Muy bien, le agradecemos mucho, doctor Eugenio Sosa. Finalizo con esta consulta y antes miramos la publicación de don Salvador Narrala y la ilustramos porque es el único político que hemos visto el día de hoy felicitar a la juventud, ya que hoy es 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Felicidades a todos los jóvenes, dice don Salvador Narrala. Desde 1999, el 12 de agosto ha sido designado Día Internacional de la Juventud. La juventud no son los años que tienes, sino que cómo te sientes dentro de tu cuerpo y especialmente en tu forma de pensar. Yo creo que don Salvador se siente joven todavía, a pesar de que ya anda de cerca de los 70 años y se mira todavía con energía. Pero felicidades a todos los jóvenes de Honduras. Y con respecto a este tema, me despido con esta consulta, don Eugenio Sosa. ¿Dónde están los jóvenes en estos momentos que estamos hablando de nuevas reglas, de nuevos procesos, pero más bien miramos que esa juventud se ha diluido de participar? Usted habla de la trascendencia de los liderazgos, que es necesaria, pero creemos que más bien este proceso electoral va a estar muy difícil por la cantidad de millones que van a estar en juego. Van a haber políticos con sacos llenos de dinero y ahí pues el joven creemos que no tiene opción. ¿Cómo analiza usted la participación y la trascendencia de la juventud en estos momentos en el país y de cara al próximo proceso electoral? Mire, los jóvenes en la política tradicional se entusiasman en momentos muy cortos. Y allí pueden provocar cambios y sobre todo cuando son procesos tradicionales electorales. La juventud se metió mucho en Libertad de Refundación, sobre todo en las elecciones de 2013, y también se metió bastante en Cunarrala, sobre todo los jóvenes urbanos, los jóvenes universitarios. A estas alturas, el gran riesgo hacia el próximo proceso electoral es que la juventud opte por la abstención. Y ese es el gran desafío para los partidos y los candidatos, que realmente vuelvan a entusiasmarlos, porque si no, es lamentable, porque siempre se les involucra poco. En realidad siempre quieren ser utilizados los jóvenes más como activistas, como votantes, que como reales participantes, pero en general la juventud está perdiendo el entusiasmo por la política en Honduras, que había recobrado después de 2009, sobre todo en 2013, con mayor fuerza. Muchas gracias por su valioso aporte, doctor Eugenio Sosa. No, gracias a ustedes por la invitación, a la orden. Muy buenas tardes. El doctor Eugenio Sosa, sociólogo, catedrático universitario y analista, siempre pues bien puntual en sus apreciaciones y muy claras de cara al futuro próximo de nuestro país, y me quedo con ello. Y abrimos llamadas. Ronald, tenemos un par de minutos todavía para unas 5 llamadas telefónicas. 2221-6800, 2221-6801. ¿Qué opina la población en estos momentos de lo que va a suceder de cara al próximo proceso electoral en nuestro país? ¿Hay entusiasmo en las personas con lo que decía don Eugenio sobre la juventud?
hay cansancio, fíjese, en la juventud, porque ya no quieren seguir siendo carretas, no quieren estar detrás de los mismos políticos y que simple y sencillamente los utilicen y no ser actores frontales en estos procesos electorales. ¿Tenemos llamada, Ronald? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, amigo, le escuchamos. Brevemente, no, la pregunta es si hubiese cambio de gobierno en los Estados Unidos, es decir, si ganaran los demócratas, esto podría incidir o podría haber algún cambio en la política nuestra de caras a las próximas elecciones, tanto internas como generales. Y algo otro ingrediente ahí como la condena del señor Tony Hernández. Gracias. Muchas gracias a usted. Ya finalizamos con don Eugenio. Hubiera sido oportuno que él contestara estas consultas también, pero le damos paso a don Carlos Paz para hacer las conclusiones sobre los aportes de don Eugenio Sosa. Don Carlos, ¿lo tenemos en línea? ¿O tenemos más llamadas? Llamada. Don Carlos, adelante, don Carlos. Don Eugenio Sosa le decía que como está de moda lo científico, el doctor Sosa es un científico de las ciencias sociales porque además de sus investigaciones hace propuestas a la sociedad hondureña, a la academia, del rumbo y el comportamiento que debe seguir la nación en los diferentes aspectos políticos, económicos y culturales. Reiterar que no ha existido en la clase política gobernante del país poder hacer reformas estructurales o reformas profundas que modifiquen el sistema de la democracia imperante que hemos tenido, caracterizada por reproducir la pobreza y mantenernos en precarias condiciones como sociedad. Lo que ha hecho es dilatar el tiempo, alargar los plazos, porque conoce que no tiene la simpatía de la sociedad hondureña para seguir gobernando. Pero también debemos lamentar que la oposición política ha sido incapaz de elaborar un discurso consecuente, propositivo, de cuáles deben ser las alternativas para que el pueblo hondureño se identifique. Y lo otro también es que han abandonado los sectores sociales la lucha reivindicativa para poder garantizar los derechos mínimos que nos corresponden como ciudadanos. Ramón. Efectivamente, don Carlos, vamos cerrando, tenemos un par de minutos. Yo creo que el cansancio no solo es en la juventud, el cansancio también está en esos sectores sociales, en los sectores organizados que han perdido la beligerancia, no en este momento, sino que hace unos 5 años. Quizás no le miramos la contundencia. Un gremio tan fuerte como incluso lo fue el magisterio, que tuvo sus retazos el año pasado con la plataforma, pero que al final pues era una lucha gremial, cumplieron derogar los PSMs y hasta ahí nomás quedaron estancados. Falta trascender y que todos esos sectores se aglutinen. Hay llamada. Y pasemos a la lucha política electoral. Llamada telefónica, buenas tardes. Aló, buenas. Sí, amigo, le escuchamos. Sí, mire, que lo que está pasando, como dicen ustedes, de la juventud, es que no hay líderes. No hay líderes en ninguna parte de los municipios de Honduras. Los jóvenes solo lo que escuchan, tal vez ustedes creen que todos los jóvenes están escuchando lo que ustedes dicen por radio, pero el joven está dedicado solo a estar mirando su celular o a estar mirando otras cosas en televisión o en internet, y no tiene una visión de que hay un político que le venga a activar, que le venga a decir, que lo anime. Eso es lo que está pasando, mi hermano. Si así vamos, olvidémonos. Gracias. Gracias a usted y totalmente de acuerdo. Hay una dejadez en estos momentos por los temas de la realidad nacional, lo que ocurre. Nos hemos apartado, no solo los jóvenes, sino que gran parte de la población todavía seguimos con números de 50% de la población que no acude a los procesos electorales. Tenemos un par de llamadas más, Ronald, para despedirnos. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy escuchando su programa aquí en Ciguatepeque, muy acertado. Saludos, Ciguatepeque. Gracias. Sí, fíjese, estaba escuchando al señor que antecedió, ¿va? Sí. Ese es el gran problema, que el Partido Libre carece de líderes. Pone unas personas que no se va a reconocer ni con los barrios ni con... Mire,
La vez pasada yo llamé a Guatepeque, ¿va? Si no se les vuelve a ver la cara desde que caen allí de regidores, no vuelven a salir. Y entonces, ¿cómo va a volver a que una persona vea a uno? ¿Verdad que no? Sí, claro. El líder debe de dar la cara en todo momento. Saber que por lo menos llega un puesto que si pueden seguir trabajando, pero no se dan a reconocer con la sociedad, imagínense. ¿Cómo así? Estamos fregados. Claro. Gracias, amigo. Líderes buenos, y en las mesas se ganan las elecciones, no se gana en otro lado. Gracias, amigo. Es que lo que pasa es que en Libre han desplazado a los líderes buenos, que dice usted, a los que estaban por convicción de corazón, por líderes que llegan a aportar cantidades de dinero, y esos al final son los líderes departamentales, que ellos buscan plenamente sus intereses, pero tampoco hay líderes, les cuento, dentro del Partido Nacional. Busque debajo de los ya conocidos, de las mismas caras, no hay. En el Partido Liberal, mucho menos. La juventud nunca trascendió dentro del Partido Liberal. El líder que está arriba se encarga de aplastar al que esté abajo para que no surja, y al final los partidos son a los que les pasa factura, y tenemos este problema, un problema terrible para el próximo proceso electoral, falta de nuevos liderazgos. Nos despedimos. Don Carlos, importante lo que dice la primera llamada. ¿Va a cambiar el panorama para nuestro país en caso de haber un cambio de gobierno en los Estados Unidos? Porque Biden en estos momentos está arriba en las encuestas. Don Carlos, finalizamos con su apreciación en menos de un minuto. Tiene su incidencia y será un tema a abordar a cómo se comporte la campaña en los Estados Unidos. Hasta este momento van ganando los demócratas, pero quería solicitarle al estimado oyente de Ciguatepeque y los que están en Comayagua, Santa Bárbara y en municipios, que nos averigüen cuánto es la dieta de un regidor en esas municipalidades, porque no es posible que ese regidor, votaron por él, ya es un líder que debe tener mejores planteamientos, ya conoce el término del manejo de la alcaldía, y está ganando por las dietas de las sesiones cada 15, cada mes que hay una sesión de corporación municipal, y puede acceder también a los fondos que disponen las municipalidades. Muchas gracias, don Carlos. Nos miramos a las 6 de la tarde en Canal Hondureño de Televisión a nivel nacional, pendiente, siempre tocando este mismo tema de trascendencia nacional. El futuro de Honduras definitivamente depende del próximo proceso electoral. Mi nombre es Ramón Ochoa. Con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.